Hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en un capítulo más de su podcast Referencia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la familia, a todos los que nos sintonizan desde ya. Pónganse cómodos porque hoy vamos a tener un programa muy ameno y muy divertido, pero sobre todo muy entretenido. Buenas noticias y sobre todo lo principal. Luis, el mensaje al corazón de la gente. Así es, traemos un invitado de lujo, ustedes ya lo conocen, así que acompáñenos a conocer esta historia. Un empresario que llegó a Nicaragua hace más de 20 años. Uno de sus arduos trabajos ha sido fomentar la inclusión social en el país. De la mano con Amá Castillo Antoni Café de las Sonrisas, nuestro invitado de hoy es Antonio Prieto Buñuel. Y bien, bienvenido pues el hombre, nuestro invitado de lujo de esta semana. ¿Qué tal, tío Antonio? Pues feliz de estar aquí, todo lo que sea un nuevo emprendimiento, y además lo estáis haciendo de lujo. Así que encantado de contribuir un poquito. Bueno, vamos a conocer un poco de su historia, quién es tío Antonio, todo el proceso que usted ha pasado en su estadía acá por Nicaragua, cuánto tiempo, esas cositas que quizás los granadinos que tenemos la oportunidad de conocerlo, tal vez solo así de cara, no saben de usted. Así que espero que se ponga cómodo y sobre todo que pueda disfrutar de un riquísimo batido de nuestros patrocinadores oficiales, Pachamama. Están a la orden, puede tomar ahí para que se refresque con estos calores y usted los puede visitar a ellos. Ellos están ubicados en Avenida Elena Arellano del antiguo Hospital San Juan de Dios, media cuadra hacia el sur. Ahí están ubicados Pachamama. Así es, Luis. Mira, ahorita con estos calores, Antonio, bienvenido también. Qué bueno también hablar un poco también del desarrollo económico que tenemos en esta Semana Santa. Vamos a estar también hablando de las perspectivas que tiene Nicaragua en el tema económico, con un grande de Granada y del mundo, porque precisamente ese espíritu emprendedor y ese espíritu social lo ha traído a Nicaragua y hoy por hoy es un referente de Nicaragua para el mundo. Tío, bienvenido nuevamente. Encantado de estar con vosotros. ¿Quién es tío Antonio? Tío Antonio es un cocinero con ideas. Mucha gente no lo sabe, pero mi profesión, yo soy cocinero. Y soy un cocinero pues que un día vine a Nicaragua y la gente no lo sabe, pero hoy voy a contar por qué yo vine a Nicaragua. Yo vine a Nicaragua a cobrarme una deuda con Nicaragua. Miren, cuando yo tenía 8 años, España estaba en una situación muy difícil económicamente y mis padres pues nos daban lo que era 5 pesetas, como podía ser 5 pesos en Nicaragua para toda la semana. Yo recuerdo que recibíamos esas 5 pesetas con mucha ilusión el domingo porque nos íbamos al mercado a cambiar las caricaturas. No podíamos comprar caricaturas nuevas, pero podíamos leer. Con 5 pesetas, pues las cambiábamos y luego entre los amigos nos la cambiábamos durante toda la semana. Ese domingo estamos esperando, como siempre, para la paga e ir al mercado, pero mi padre nos dijo, hoy no vamos al mercado, dejen sus caricaturas en casa. Y claro, como chavalo te quedas impactado. Y nos llevó a la iglesia. En la iglesia, en la puerta, había una mesa, una urna y unas monjitas. Y mi padre dijo, denle su paga semanal a las monjas. Yo con mis 5 pesetas, pero yo no las soltaba y la monja me la agarró, claro. Y me dijo, dígame su nombre. Y me dio un recibo. Este recibo decía, Antonio Prieto Buñuel colabora con 5 pesetas para las víctimas del terremoto de Managua. Y yo no sabía ni dónde estaba Managua, ni qué era Nicaragua. Yo era un chavalito que quería sus 5 pesetas para irse al mercado. Y mira que me han pasado cosas de niño, pero por lo que sea, esta se me quedó como muy grabada. Estando en Costa Rica,
yo tenía que sellar mi pasaporte a los 90 días como extranjero. Y yo dije, pues mira, esta es mi oportunidad de conocer Nicaragua y me quito el trauma este infantil que yo tenía. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que yo entré a Nicaragua y fue amor a primera vista. Digo siempre que Nicaragua es un país que primero me enamoró, después me rompió el alma y eso hizo que me quedara. ¿En qué año entraste aquí a Nicaragua? Pues era el año 2004, 2005, 2004. Muy diferente. ¿Cómo era el país en ese entonces Nada para que vos? ver, nada que ver. Fíjate, estamos, por ejemplo, ahora redecorando una parte del centro y lo estoy redecorando haciendo un historial de fotografías para recorrer la historia de nuestro centro con un reportaje fotográfico. Y veo las cosas que hacíamos y cómo era Nicaragua hace 19 años y es que parece que haya pasado un siglo. Pero nada que ver. Por ejemplo, mi trabajo ustedes ya lo conocen, que es la inclusión laboral, sobre todo para personas con discapacidad. Hace 19 años, pues la gente se reía de las ideas que teníamos. Cuando yo recorría algún hotel, Granada tenía 3 hoteles cuando yo vine, imagínate. Y era, ¿cómo vamos a contratar a personal sordo? ¿Cómo vamos a contratar a personal ciego con discapacidad intelectual? Se reían de uno. Hoy en Nicaragua, hablar de inclusión social y de inclusión laboral de personas con discapacidad está a la orden del día. En tantas cosas ha habido una evolución. Bueno, eso es un tema pues que lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero nos gustaría que nos contara, cuando tú vienes a Nicaragua, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Cómo decides, hombre, aquí me gusta para quedarme, para vivir? Mira, sin hablar mal de otro país, yo en Costa Rica no encajé. O sea, ni mejor ni peor. O sea, a veces no encajas en un lugar, ¿verdad? Y estaba decepcionado en el sentido que yo quería abrir un negocio, quería abrir un restaurante, que es lo que me propusieron y por eso fui a Costa Rica. Y sentir esa sensación de me he equivocado y este no es mi sitio. Y a mí me pasó algo muy increíble. Yo crucé la frontera con Nicaragua y al segundo era aire fresco. Y sobre todo entrar en Granada. Cuando yo entré en Granada, yo paré en el Ticabús y venía andando, paseando por las calles. Ver a la gente sentada en la calle, es que era como mi barrio cuando yo era niño. Y yo siempre lo digo, yo no me he sentido extranjero en Nicaragua ni un solo segundo en los 19 años que tengo. Para mí era como una vuelta a la niñez. Mucha gente me preguntaba, ¿y por qué te quedaste? Mira, yo lo primero que me pregunté fue, si Nicaragua, que sobre todo en aquella época estaba muy inferior económica y socialmente, por ejemplo, con Honduras, con El Salvador, y estos países tienen estos problemas que tienen de violencia, las maras, las pandillas, las no sé cuántos, y sin embargo Nicaragua, teniendo muchas más deficiencias que estos países de alrededor, era un país tan seguro y sobre todo era la gente. A mí lo que me enamoró de Nicaragua no fue sus volcanes, no fueron los lagos, fue la gente. Ese impacto para mí fue como, yo encontré la paz en Nicaragua y no quería volver, porque yo vine de vacaciones. Y la cosa se fue extendiendo, y dio la casualidad pues que conocí a un muchacho con discapacidad auditiva. Yo quise apoyarle, le compré unos audífonos, contraté a una profesora para que le diera clase y esta profesora me dijo, hay otro niño, yo dije tráigalo y vino con 3, esto es Nicaragua. Como cuando lo invitan a uno a una fiesta. Y al otro con 2 y mira, no es ni programado ni planificado, va ocurriendo que cuando a mí me hicieron la pregunta seria que me hicieron mis padres de, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Y dije, no vuelvo, es que soy feliz aquí. Encontró la felicidad en Nicaragua, pero una Nicaragua muy diferente a la que es ahora. Contanos esa etapa de transición, esa etapa donde vos empezás realmente a decir, aquí voy a echar raíces y voy a empezar a trabajar por lo que me gusta. Mira, para mí recorrer como yo recorrí Nicaragua, yo estuve un mes recorriendo toda Nicaragua. Y era un impacto porque descubrí que Nicaragua era un país conformado por 3 países diferentes.
Por un lado tenemos el Pacífico, que va a una velocidad. Cuando me introducía en el mundo rural sentía que retrocedía un siglo, es otro tipo de país, y luego la costa atlántica, que era la gran desconocida, que es un país completamente diferente. Mira, uno de los mayores errores que cometemos cualquier extranjero cuando venimos por primera vez es que nos creemos que porque en nuestro país, pues en una casa teníamos de todo, pues nos creemos que sabemos todo. Yo también cometí ese error, pasa que luego vas aprendiéndolo. Y la primera pregunta que yo me hice era, ¿pero estas personas son conscientes de los pobres que son? Porque me chocaba en 20.000 aspectos lo que sucedía. Por ejemplo, un día, la primera vez que yo visité un hospital público, en aquella época, fue por un niño que se cayó de un palo de mango. Y como no había quien lo llevara, agarré un taxi y nos fuimos para el hospital. Y fue la primera vez que vi a mamás que llevaban 2 semanas durmiendo en las bancadas. Y ese día fue la primera... Un Te choque voy a de decir, realidad. el primer día que me encachimbé. Que me dicen que no diga esa palabra y a mí me gusta. Que me encachimbé realmente porque una mamá estaba con la cabeza durmiendo apoyada en una cama y llegó una enfermera y la empujó de muy malas maneras. Estamos hablando de una época en que 2 enfermos dormían espalda contra espalda en una cama cuando había más pacientes de la cuenta, que era lo habitual. En camas donde no había cobijas, donde la gente tenía que llevarse de todo. Y donde he visto a una niña llorando y le decía a la mamá, ¿pero qué le pasa? Es que tiene un ataque de nefrítico en el riñón. ¿Y qué le han dado? No, es que la pastilla vale 80 pesos o 70 pesos o lo que fuera. Porque, ojo, al niño que se cayó del mango, llegó el doctor, lo miró y ¡pum! Y le dejó un papel encima del pecho. Y el papel ponía que había que traer un trozo de algodón, un tapón de alcohol y tal. Y si tú no lo traías, a ese niño no lo cosían. Y me ves a mí que voy a la farmacia y digo, ¿y cómo se pide un tapón de alcohol? Claro, piensen que yo vengo de fuera y para mí esto era tal. Y en una botella de Coca-Cola me dieron un tapón de alcohol, un trozo de algodón del trozo de hilo. Literal. Y como no había vendas que yo intenté comprar, cuando le pusieron, lo cosieron con una bolsa de gabacha, la rompieron y le ataron la bolsa de gabacha. Y así me llevé al niño de emergencias. Esto era Nicaragua hace 19 años. Nicaragua, ¿hace cuánto? 19 años. Imagínate. Es que a mis hijos, cuando yo les cuento, les explico A estas veces cosas, se olvida, ¿verdad? sí, me dicen, no, hombre, no, ¿cómo no? Esto era así. Y a esta persona de la pastilla, mira, yo no puedo ir a emergencias, los médicos en el hospital de Japón, años a mí me prohibieron la entrada. Porque si yo de golpe iba a emergencias con algo, yo iba a hablar con toda la gente que estaba esperando y me peleaba por ellos. O había gente que decía, don Antonio, usted como es extranjero le van a hacer caso, puede preguntar. ¿Sabes qué ayuda me pedían? Si podía hablar con el médico para que le explicara qué tenía su hijo. Porque los médicos llegaban, tenían una prepotencia enorme. Llegaban y se iban, pero no le decían a la familia lo que tenía el enfermo. Las mayores ayudas que yo recibía en aquella época, hable usted con el médico, que como es extranjero seguro que a usted se lo van a decir. Pues esto era Nicaragua. ¿Cómo nace, ya entrando un poquito más en materia, Café de la Sonrisa? Antes de Café de las Sonrisas nació lo que fueron las hamacas. Las hamacas nacen porque yo apoyaba la Escuela de Educación Especial. Y cuando terminaba la escuela, los que ya habían cumplido 16 años, no había un seguimiento para que pudieran continuar. Claro, yo a muchos les decía, mamás, ¿y por qué no van a estudiar a Managua? Claro, lo que decíamos es que venimos de fuera y lo vemos fácil, hasta que aprendes la realidad del país. Mira, aunque no hay cifras oficiales, esto también hemos evolucionado positivamente, pero en aquella época, que para un hombre ser padre no le costaba nada, y hablaba con chavalos y tenían 4 hijos, uno en cada esquina, porque no tenían ningún tipo de responsabilidad. Imagínate lo que era tener un hijo con discapacidad. El hombre se quitaba del medio rápido.
Las mamás habían sido mamás muy jóvenes. Otra cosa que estamos evolucionando positivamente. Pero cuando yo llegué, yo me encontraba madres con 15, 16, 17 años, que era lo más normal del mundo. Estas mamás, sin ninguna cualificación, con hijos, abandonadas, generalmente se ganaban la vida lavando ropa a mano. Yo recuerdo que en aquella época lavar 12 piezas a mano era el equivalente a $1 de entonces. Si una mamá quería mandar a su hijo a estudiar a Managua, debía de lavar el equivalente entre 24 y 30 piezas de ropa al día solo para pagarle los transportes a su hijo, suponiendo que su hijo con discapacidad tuviera una discapacidad que le permitiera ir solo a Managua y no ir acompañado. Porque esa es otra. Personas con sillas de ruedas que, por ejemplo, les pagábamos los viáticos para que fueran a Lenin Fonseca, que el único sitio donde había neurología, los sinvergüenzas de los autobuses en aquella época te cobraban como pasajero la silla de ruedas. Le cobraban el asiento. Pero es que había mamás que se iban cargados con sus hijos para no pagar el asiento de la silla de ruedas. Y ni tan siquiera para eso había una empatía entonces. Una insensibilización. No había empatía, no había empatía ninguna. Entonces yo a esos chicos les decía, en casa no podéis quedaros. Ustedes tienen que trabajar, ustedes tienen que hacer algo. Te voy a contar, ¿sabes quién fueron mis primeros enemigos? Las propias familias. Yo había habido madres que me decían, señor, deje de meterle ideas a mi hijo en la cabeza, porque mi hijo es un inútil y los inútiles no trabajan. ¿En algún momento pensaron de que usted se podría aprovechar de ello? Eso vino más tarde. Eso vino más tarde. Pero pasó. Sí, claro que pasó. Hubo gente que dijo, este va a montar un negocio pidiendo para los chicos con discapacidad. Pero a ver. Pero en ese momento ni siquiera trato de analizar, porque en ese momento de por sí era difícil visibilizar las personas con discapacidad, mucho menos que alguien trabajara con personas. No existía. Es que de no hecho, existía. a ver, existía el papá que se llevaba a su hijo al campo, la mamá que se lo llevaba a lo mejor a la venta pero a un nivel muy cerradito. Estamos hablando de una época en la que había mamás, había familias que, sobre todo cuando era una discapacidad intelectual, escondían a sus hijos y te decían, o por vergüenza. Yo tenía unas madres que han dicho, es que mi hijo viene de un castigo que nos ha hecho Dios por algo que ocurrió en la familia. Entonces intentas hablar, intentas explicar que no creo que haya un Dios que castigue pues con una criatura haciéndole el mal, ¿no? Quiero decir, es que era una época muy difícil en ese aspecto. La visualización era cero. Entonces no había todavía como esa maldad de este no vendrá a aprovecharse económicamente de mi hijo. Pero eso sí que vino más tarde. Entonces, yo un día mandé a varios chicos a pedir empleo. Eran sordos. Y un día que empezó muy bonito. Imagínate, a las 5 de la mañana me estaban tocando en la puerta. No habían dormido de los nervios. Y fuimos al mercado, les compré ropa nueva, fuimos a la peluquería y les dije, chicos, conquistar el mundo, volver con trabajo. Antes de una hora, 2 regresaron llorando. Se burlaron de ellos. Y yo me arreché tanto, tenía una furia. Y en esa furia, sin querer, yo dije las palabras mágicas que marcaron ya el resto de mi vida. Chicos, si no hay trabajo, lo vamos a crear nosotros. Y no se me ocurre otra cosa que hacer una fábrica de hamacas. Porque yo veía que los turistas iban con hamacas. Pero todo el mundo me decía, don Antonio, no, eso es en Masaya. Se va a arruinar. No haga eso. Y ocurrió algo. Esta vez el que fui a pedir ayuda fui yo. Pero claro, un turista chele hace 19 años, que con 4 chicos sordos, un chico ciego y un chico con discapacidad intelectual quería abrir una fábrica de hamacas, pues volvieron a reírse, pero esta vez se rieron de mí. Aprendimos a hacer hamacas por internet. Para los más jóvenes, velocidad de internet en Nicaragua hace 19 años, 24K. No un mega, no, 24K. ¿No saben lo que es 24K? Yo se lo voy a explicar. Para ver un vídeo de 3 minutos podíamos llegar a dilatar 2 horas.
Ojo, era la época de los apagones. En mitad del vídeo cargado venía el apagón y había que empezar de cero. Había momentos que estábamos viendo un vídeo, a ver, izquierda, derecha, ¡pum!, se paraba el vídeo y había que estar 10, 15 minutos para dar el siguiente paso. Y no te voy a mentir, no les voy a mentir a nadie, hicimos las peores hamacas del mundo. Eran horrorosas. Algún turista despistado pues nos compraba alguna y yo un día dije, chicos, no asustaros, temporalmente vamos a cerrar la tienda porque el producto que tenemos es tan malo que los turistas lo que están comprando es que tú eres ciego y que tú eres sordo. Ese día nos hicimos una promesa mutua. Yo prometí, nunca pondré en una etiqueta, este producto lo ha hecho una persona con discapacidad. Sois trabajadores. Vosotros me prometéis que os profesionalizáis. No abriré la tienda hasta que yo os compre una hamaca. Y ahí llegamos hasta nuestro punto cumbre, en el que llegamos a tener 38 trabajadores. Hemos exportado a más de 30 países. Por cierto, en mitad del proceso pasó algo divertido, si queréis os lo cuento. Cuente, aquí estamos micrófonos abiertos. A ver, delante mía no, pero a las espaldas, aparte de que alguno decía, este debe tener 14 casas en Suiza a costa de vender hamacas con los chicos con discapacidad, nadie se preguntó quién pagó todo lo... Pero en fin, bueno. Pero algunos decían, este es el español loco que contrata sordos y ciegos. Bueno, pues un chaval, un trabajador nuestro ciego, fue el encargado de confeccionar la hamaca para el Papa Francisco. El Papa nos envió una carta de agradecimiento, yo la tengo allí expuesta. Cuando la gente vio que el Papa nos había mandado una carta de agradecimiento, ya no fui más el loco, ya fui don Antonio. El Papa hizo el milagro. Y Café de las Sonrisas, que es tu pregunta, y disculpa, pero necesitaba... Sí. Antes de que empeces con Café de la Sonrisa, ¿alguna vez tuviste o tuvieron, me imagino que muchas veces, esa desilusión, esa desmotivación? ¿Cómo hace uno para volver a agarrar esa motivación? ¿En qué sentido? En algún momento, por ejemplo, cuando cerraron la fábrica por momentos, me imagino que los chavalos desmotivados. ¿Cómo fue? ¿Cómo han sido esos altibajos emocionales? A ver, no por una razón. Por ejemplo, cuando cerramos temporalmente la tienda, yo empecé diciéndoles no asustaros. O sea, ¿ustedes qué quieren que les vean? ¿Como discapacitados que hacen hamaquitas o pulseritas o como trabajadores? Bueno, pues tenemos un proceso para llegar ahí. Y yo he sido en ese aspecto muy paternalista. Entonces, los momentos malos, hemos tenido momentos muy malos, pero malos de que venía Unión Fenosa en aquella época a cortarnos la luz, porque yo me había gastado hasta el último real y lo había invertido. Y ellos nunca tenían conocimiento de eso. Yo esos sapos me los he comido yo solito, en ese sentido para protegerles. Y tuvimos, que luego hablaremos, y imagino que llegaremos a ello, el momento cumbre de la desgracia. O sea, es que nosotros perdimos todo el centro en un incendio. Y esto fue a las 8:40 de la noche. Y a las 8 de la mañana, ahí estábamos todos ya limpiando y diciendo, hey, volvamos a reconstruirlo. O sea, en ningún momento tuvimos el desánimo de cerrar, ni cuando nos boloneaban, disparaban en la puerta en el 18, ni cuando vino una pandemia, ni cuando un incendio nos arrasó. Cada desgracia que hemos padecido nos ha hecho más fuertes. Resiliencia es la palabra que está como estandarte en Café de la Sonrisa, Centro Social Tío Antonio. Pero además por otra razón. Mira, y vamos ya con el café. Café de las Sonrisas es el proyecto que peor... Esto no lo he contado nunca, ¿eh? Pero hoy estamos en familia y lo vamos a contar. A los 15 días de abrir el café, yo un día en mi cuarto solo llorando diciendo, me he equivocado. Porque fue horrible cuando nosotros, o sea, todo lo que pasa con Café de las Sonrisas es hermoso, pero escuchen, no ha sido un cuento de hadas, el comienzo fue terrorífico. A ver, Café de las Sonrisas, el mayor problema que me genera es que yo lancé una apuesta al país. El Café de las Sonrisas nace un día
en la Gran Francia que había una reunión de Intur. Ya había cerca de 70 empresarios y se estaba discutiendo el futuro de la ciudad. Yo pedí permiso para que me dieran 3 minutos para pedir contraten gente con discapacidad, porque yo ya tenía una lista de espera tan grande que yo no podía atender a todo el mundo. La respuesta que yo siempre recibía es: qué bonito es tu trabajo, Dios te bendiga, patapín, patapam. Sin embargo, luego que hubo una especie de corrillo entre empresarios, tuve que soportar escuchar que el mayor problema que ellos tenían era que sus trabajadores se pasaban el día hablando. O sea, ellos tienen un supuesto problema, desgraciadamente nosotros la solución, pero ni aún así me daban una oportunidad a los trabajadores. Entonces, yo vine muy frustrado ese día a casa. Me pasé toda la noche dibujando, escribiendo, que es lo que hago cuando necesito despejar mi mente. Y cuando por la mañana se levantan los chavalos, les digo: tengo una idea. Vamos a abrir un restaurante. Porque quiero abrir el mismo negocio que las personas con las que estuve ayer. Pero el personal 100% será sordo. Vamos a demostrar al país, al mundo, que esto es posible. Yo no me di cuenta en aquel momento la importancia del órdago que había lanzado. Me di cuenta cuando inauguré. Y era: este café no puede fracasar. Porque si fracasa, no está fracasando un cafetín, que sería lo más normal, porque el 90% de los negocios en hostelería en un año han fracasado. Fracasaba una idea, fracasaba un concepto, fracasaba decir a un empresario: la próxima vez que no quieras contratar a alguien con discapacidad, por lo menos sé honesto y di: no contrato porque no quiero, no porque no se pueda, porque yo ya puse el ejemplo. Al final lo que teníamos era que poner un ejemplo. Digo que a los 15 días y un día lloré de rabia porque no sabía qué hacer. Porque el Café de las Sonrisas, que los chavalos estaban tan asustados cuando les propuse la idea y me decían: si soy sordo, ¿cómo voy a ser mesero? Y yo decía: hijos, vais a ser los mejores meseros del mundo. Y abrimos y no vino nadie. Y es que al día siguiente no venía nadie y al otro día no venía nadie. 8 trabajadores que durante 2 meses se capacitaron, los preparé, todos ilusionados, y no entraba nadie. Y yo un día fui a ver a mis vecinos y le digo en confianza: ¿por qué no venís aunque sea a tomar un café? ¿Y cómo pedimos? Y ahí me di cuenta que había una barrera tan grande. No es que la gente entrara porque no quería entrar o por maldad. Bueno, teníamos una gran parte de granadinos que está ese tópico de que si un extranjero monta un negocio es para gringos. Pusimos precios por debajo que cualquiera. Créanme, pero por debajo de cualquiera, porque es que el objetivo no era hacer negocio con el café. Yo lo que quería es que eso se llenara, que los chicos pudieran demostrar y que eso pudiera incluso expandirse. Entonces, cuando un desayuno, por ejemplo, en aquella época valía 80 córdobas, nosotros cobrábamos 50. Y no entraba la gente. Y nos costó. Y tengo que decir que los primeros que vinieron fueron extranjeros, que estaban un poco más receptivos a la idea. Pero nos bendicieron los medios de comunicación. Vino CNN. Los españoles decimos CNN. Cuando viene la CNN, cambió todo. Y cambió todo y fue muy divertido. Porque todavía la prensa, digamos, local no nos había prestado atención. Y entonces, al día siguiente yo tenía 5 canales de televisión. Digo que fue muy divertido porque para no salir en todos igual, colgamos 4 camisas y según las tomas yo me iba cambiando la camisa para que pareciera que la habían hecho. Porque yo decía: ¿y si hacemos hoy una parte y mañana otra? Y me acuerdo, alguien del 2 que me decía: tío Antonio, denos por favor la entrevista hoy, porque la tratada que nos han pegado de que usted ha salido en la CNN y nosotros no habíamos dicho que ustedes existían, y entonces, gracias al tema de los medios de comunicación, tal. Pero nos entró un miedo muy grande, y el miedo que nos entró era que nos convirtiéramos en un atractivo turístico o que hubiera un poco de circo en la noticia. ¿Cómo podíamos manejar
que necesitábamos, por un lado, clientes y a la vez, contradictoriamente, no queríamos que la gente viniera para ver a sordos atendiendo, como un atractivo turístico, como Una experiencia. como una novedad. Nosotros queríamos la experiencia. Entonces, ¡guau!, las pasamos muy duritas al principio, ¿eh? Hasta que conseguimos una de las formas en que logramos la identidad fue no abrir de noche. No abrir de noche tiene un componente que la clientela es diferente, tienes que tener alcohol. Entonces abrimos para un público familiar, para un público de tal, y de esa manera lo conseguimos, pero no fue un camino de rosas, ¿eh? Para nada. Vamos a hacer un breve corte y vamos a entrar de lleno. Sí, ¿Cómo porque además fue eso está ese- riquísimo y yo no puedo estar hablando, tomando y se me va a calentar y esto está estupendo. Os lo recomiendo. Bien, y continuamos con esta entrevista que la verdad que nos ha dejado bastante perplejos por todos estos detalles que muchas veces, pues ya usted lo expresaba, de que la gente no conoce el proceso, muchas veces solo ve lo bonito, la fachada, pero no saben el trabajo, el sacrificio que se dedica, que uno le puede dedicar a los proyectos. Lamentablemente, pues usted ha pasado por tantos procesos donde no es solamente, como ya lo decía usted, no es solamente vender la idea, sino que también va detrás o están detrás de usted unos muchachos Con ilusiones, Con con ilusiones, sueños, la que- familia. Acabas, Una gran responsabilidad. acabas cargando una mochila. Ay, esa mochila a veces cuánto pesa. Pero yo la cargo a gusto, ¿eh? ¿Quiénes fueron los primeros jóvenes que... Los primeros jóvenes que llegaron, bueno, el primero fue Óscar Cano y a partir de ahí fueron por el conocimiento, o sea, gracias a las profesoras que conocí, eran chicos que estaban en la escuela, en San Vicente de Paúl, y que cuando ya tenían cierta edad, pues terminaban la escuela y ya venían a hacer alguna práctica al taller de hamacas, porque era bueno que ya empezaran a ver que fuera de la escuela podían, y servía además como terapia, en el sentido de que tienen que enfrentarse al mundo real. Yo muchas veces, la contestación que siempre le daba a los padres o a las familias cuando eran reticentes a que vinieran era: ¿y cuando vosotros no estáis? Estos chicos tienen que ser Que pasa mucho en muchas autosostenibles. familias. Bueno, aquí, como decís vos, es otro mundo. La zona del Pacífico ahora tal vez ha cambiado un poco, pero imagínate una persona con una discapacidad en una finca metido en el interior del país. Qué difícil que es. Y pasa eso mucho, de que cuando ya la persona, la mamá, la abuelita ya no está, lamentablemente se ven en grande aprieto y ahí es donde vienen los grandes problemas que tienen estos chavalos. Es que mira, lo primero, claro, hablamos de discapacidad y es fácil decir la palabra discapacidad. Lo que pasa es que la discapacidad engloba Muchos ámbitos. muchos ámbitos. No es lo mismo ser sordo, ser ciego, tener síndrome de Down, autismo, etcétera, etcétera. No todas las personas con discapacidad pueden incorporarse al mundo laboral. No todas. Entonces, sí que es cierto que en muchísimos de los casos se le cerraban las puertas a personas porque nosotros, en esa intolerancia o en ese desconocimiento, no dábamos la oportunidad de permitir que se desarrollaran. De golpe ves un cuadro, esto lo ha hecho una persona autista, y nos sorprendemos. Es que no deberíamos de sorprendernos, lo que deberíamos de es, Entender el ¿tú qué sabes hacer? O sea, déjale hacer. Déjale hacer. Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no? Mira, ¿sabes?
un error típico. Hubo una época que yo quise crear un banco de trabajo. O sea, intenté tomar los datos del mayor número de personas con discapacidad por si se daba la oportunidad en una empresa facilitarle trabajadores. Lo dejé porque yo un día ya iba a decir algo grave. Me llamaba a un restaurante. Se me ha puesto la cocinera enferma. Antonio, ¿me puede mandar un cocinero? Y resulta que tenía que mandar al más guapo, al más educado, al más formal y al más bueno. Entonces yo cambié mi discurso y empecé a decir, dejen que estos chicos sean tan malos como los demás. Porque resulta que yo, cuando he tenido restaurantes, y tú que has tenido tu tal, para quedarte con una persona válida, ¿cuántos probaste? Vale, pues esto es como, no, yo tengo el amigo tal, yo tengo el no sé qué, y yo conozco tal, que no fuma, no bebe, es tan bueno. O sea, no se trata de esto. Entonces, dejé el banco de trabajo porque la persona que tenía que mandar era el Cristiano Ronaldo o el Messi de los fogones, si no, no servía. O sea, tienen que ser, ya iban con la etiqueta de vamos a dar el ejemplo que somos únicos. No, no son. Somos tan malos como los demás. De todos los, bueno, tantos muchachos pues que ha tenido usted, ¿hay alguno que lo haya superado su expectativa? Wow, un montón. Varios. Ten en cuenta que hay gente que está conmigo desde el comienzo, ¿eh? Mira, yo tuve un problema. Cuando Café de las Sonrisas tenía 4 o 5 años de existir, Nicaragua iba en un avance turístico buenísimo, comíamos todos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo dije, para que Café de las Sonrisas tenga una continuidad bonita, creo que estos chicos deberían de marcharse, crear sus propios cafés o el negocio que ellos quieran, para que entren chicos en la misma situación que ellos comenzaron y se desarrollaran. Yo los junto y les cuento la idea. Mira, no es que tengan mucho, pero os puedo hacer unos microcréditos para que vosotros, si tenéis una idea de negocio, voléis. Al cabo de un rato viene un chico y me dice, ¿has discutido con los chicos? Y digo, no, ¿por qué? Están llorando. Entonces fui a ver qué ocurría y una de las chicas me dijo, es que ya no los quieres. Ni con agua caliente los pude echar. O sea, echar, entiende bien el sentido. Sí. Y en ese aspecto fracasé porque no pude hacer rotación. Café de las Sonrisas, que tiene 13 años, y las personas que trabajan en hostelería saben lo difícil que es, no ha tenido prácticamente rotación de personal. Primero, sobrevivir 13 años un café, y luego que prácticamente no haya rotación de personal. Todavía hay gente de cuando que le inauguraron. No, y ahora se amplía más. Ya, por ejemplo, Irma y Rodolfo, ahora se conocieron ahí y ahora... Claro. Contanos esa historia bonita. Pues mira, del café. Irma y Rodolfo estaban en la misma clase, en la escuela, llegaron a hacer sus prácticas de hamacas. Yo les propuse a ellos, fueron los primeros que les propuse. De hecho, Café de la Sonrisa se llama así por Rodolfo. Un amigo en España me dice, oye, para hacer el arte, ¿qué nombre le vas a poner al café? Yo no sabía qué nombre ponerle. Y digo, no sé, Los Sonidos del Silencio, por la canción de Simon & Garfunkel. Y me dice, venga, estás de broma, no sé qué. Y entonces miré a Rodolfo, y se rió. Los sordos, siempre que los miras, se ríen. Porque como no te van a contestar, si tú les dices hola, pues se ríen. Y dije, Café de las Sonrisas. No le di importancia en ese momento. Gran parte del éxito de ese proyecto es el nombre, ¿eh? De hecho. O sea, y así salió el nombre. Al poco tiempo, pues un día me vino el chivatazo. ¿Sabes que Irma y Rodolfo? Pues venga, ¿qué vamos a hacer? Soy el padrino de su boda. Recuerdo estar con Rodolfo en el hospital, pues todas las horas que se tardó en el parto de Irma. El primer día que me trajeron a Nehemías al centro, ya fuera del hospital, tengo la foto, lo primero que hizo fue orinarse. Tengo la foto todo orinado. Y a Nehemías es al único niño que le consiento que me llame abuelo. Yo de donde vengo, a los abuelos se le dice yayo, que es una palabra simpática.
Y yo, que me siento muy joven, lo de abuelo no me sienta muy bien. Y Nehemías entraba por la puerta y de la puerta a mi mesa yo había gritado 7 veces, abuelo, abuelo, abuelo. Y viene. Entonces, ver ese crecimiento hace el proyecto pues tan especial, tan bonito. Tío Antonio, ya para entrar en un tema pues bastante que yo sé que a usted le ha impactado, ¿verdad? Aquella noche del primero 1 de enero, de enero del 2020 a las 20:40. del 2020, todos los sueños arduo trabajo, todo ese proceso de las hamacas, los chavalos, el café de la sonrisa, verlos casi en ceniza. Yo sé porque No, casi no. Yo sé y también lo siento porque yo estuve ahí, yo estuve adentro y miré las llamas cómo consumían todo. Mira, hay 2 cosas que la gente no sabe. Una, veníamos de la crisis del 2018, no había ningún comercio en Granada que de una manera u otra nos tuviéramos endeudados. Fuera con la alcaldía, con el INS, con la DGI, con Prove, o sea, veníamos de una situación muy complicada. Ese diciembre empezó a entrar de verdad turismo en tal. Y nosotros teníamos apenas 3 hamacas expuestas. Y yo dije, juntemos lo que podamos, llenemos la tienda, porque si ya por fin viene el turismo, vamos a poder resurgir, porque veníamos de una situación, como te digo, muy complicada. Gastamos lo que teníamos, prestamos, y el algodón se quemó esa noche. El 1 de enero, o sea, el 2 de enero, y esto no tengo ningún problema en decirlo, nosotros amanecimos con $40 en la cuenta bancaria y no teníamos casa, no teníamos nada y éramos 21 personas trabajando. Yo me acuerdo que estaba así medio tal y me dice mi hijo, ¿andas bien? Y digo, hijo, ¿sabes que tenemos $40 en el banco? Otra que la que no he contado nunca es que al poco tiempo hubo una tormenta de esas que hay siempre en verano, de golpe, ¡pam!, hay una tormenta. Y yo lloraba y reía y me decían, ¿qué te pasa? Y digo, que llueve dentro de casa, es que no teníamos techos, solo era la parte de adelante. Lo que hoy ven en el taller de hamacas, nosotros dormíamos ahí. Pero yo siempre voy a sacar la parte positiva, nosotros somos supervivientes. Y la parte positiva, porque los chicos vieron el incendio por televisión y venían y me miraban y yo decía, mañana a trabajar. O sea, no podía descomponerme porque si yo, claro que me temblaban las piernas, pero si en algún momento me descomponía, ¿a quién se iban a agarrar ellos? Entonces yo me tuve que mantener con una fortaleza, te digo, casi inhumana. Al día siguiente es peor. Séneca lo decía, siempre es peor al día siguiente, y es verdad. Al día siguiente es peor porque es cuando amanece, es cuando entras y dices, ¿y ahora qué hago? Pero ocurrió algo que por eso digo que hay que ser positivos. Nunca imaginé la huella que habíamos dejado en la ciudad. Mire, yo tengo lagunas. Pasó tanto, primero porque pasé 4 días sin dormir. Y hay cosas que del mismo shock llegas que no recuerdas. Pero entre la laguna me acuerdo de casi todo y luego de muchas cosas que ocurrieron después. Y me pasaban cosas. A mí vino a verme un día una mamá, porque nosotros no teníamos luz. Hasta que no se desescombró, se quitó todo el cableado, pusieron un cableado nuevo, tardamos como, creo que fueron 14 días en que los bomberos autorizaran que tuviéramos luz, aunque sea una línea para tal. Entonces, claro, a las 6 de la tarde se hacía de noche, pues nos poníamos en la puerta a que nos diera sueño, porque dormíamos en unas colchonetas que nos dejó corazón contento, y ahí dormíamos en esas colchonetas. Tengo que decir que al menos 20 hoteles y hospedaje nos ofrecieron, pero yo no me salía, yo mi casa no la podía dejar, y mis hijos dijeron, si usted no se va, nosotros tampoco, y ahí dormíamos todos en el suelo. Entonces, estando en la calle, nos ocurrían cosas como que venía una señora y me dijo, mire, hoy en la venta he hecho 300 pesos, 100 son para usted. Yo había una parte
que no quería quitar a esta mujer el detalle de querer, pero por otro lado yo decía, si esta mujer estuvo todo el día y hizo 300, que no me dé 100. Intentaba que me diera solo 20. Y me decía, es que usted no se acuerda de mí. Y yo, madre, pues ahora mismo, usted me pagó los viáticos cuando tuve la quimioterapia, ahora me toca a mí. Y wow, y estas cosas pues te dan. Y de golpe te viene un grupo de chavalitos, usted es el tío Antonio, ¿verdad? Sí. Y se me ponen a cantar, a hacerme unos freestyles, y me dicen, es que hemos hecho un freestyle en el parque y venimos a traerle lo que hemos recaudado. Y me llamaban que habían hecho un zumbatón y que había... Yo recuerdo ir al Parque Sandino que hicieron un zumbatón y ahí había, yo qué sé, 200, 300 personas. Y joder, me emociono. Es que salir del taxi y veía eso y decía, esto es por nosotros. Wow. Entonces, no quiero que se repita lo del incendio, pero bienvenido sea el hecho de ver cómo la gente nos quería, nos respetaba. Yo nunca llegué a imaginar eso. Y luego sucedió que estábamos en un momento que había una crispación enorme en la ciudad, una crispación política, no lo vamos... Y entonces me hicieron una entrevista recuerdo, en Canal 5, entonces estaba Ángel, y Ángel me dijo, no se me voy a olvidar de esto nunca, me dijo Ángel, tío Antonio, es la primera vez desde antes del 18 que llevamos 4 días y no se ha hablado de política en esta ciudad, porque era una época como muy crispada. Y entonces muchísima gente vino a ayudarnos, por ejemplo, a desescombrar, y había gente de la Juventud Sandinista, gente que era de otras y tal, pero todos desescombrando al mismo tiempo. O sea, fue una cosa que también no solo nos ayudó a nosotros, sino que sirvió un poquito también para que cierta crispación que había en la ciudad se difuminara un poco, porque al final, pues todos somos hermanos en la misma ciudad, ¿no? Todo esto, el apoyo te hace sentir Querido. Respetado, o sea, era como que nosotros, a ver, tú vas haciendo las cosas y no eres consciente muchas veces de lo que haces. Yo a veces he tenido lo que llamo momentos de estos de lucidez en el que digo, wow, pues creo que la leoparda, ¿no? O cuidado lo que hemos hecho. Aquel momento lo que nos dio a entender era de los nuestros, y para mí eso fue muy importante. España también, hubo mucha gente del extranjero, supe que... Fue horrible. Imagínate. Bueno, mi familia, por supuesto, mis amigos, primero hicieron una campaña de emergencia, pero organizaron hacer 2 conciertos. Y una semana antes de la venta de entradas, el confinamiento. Es que nosotros encadenamos todo. Sí, incendio y confinamiento. No, el COVID. Sí. Y confinamiento. Hubo que suspender los conciertos. De hecho, yo ya tenía encargado materiales porque ya me había gastado lo que íbamos a recaudar en los conciertos para construir. Yo ya hasta lo había gastado. Y de golpe no podíamos vender las entradas. Y me tocó llamar, que ha ocurrido esto. Y igual que traían material, pues se lo tenían que llevar. Por cierto, quiero que aquí hoy se deshaga un mito. Yo estoy muy agradecido desde la señora que dio un peso hasta de nuestro gobierno y la alcaldía que nos dio 340 planchas de zinc más unas maderas para tal. Pero quiero deshacer un mito. A nosotros nadie nos reconstruyó la casa. La casa la reconstruimos con la ayuda de la ciudad, con la ayuda del SIN de la alcaldía, con ayuda de familia y amigos de España y de otros sitios, y porque íbamos vendiendo hamacas y del dinero de las hamacas íbamos comprando material. Hay gente que no sabrá esto. Han pasado 5 años del incendio y todavía falta por reconstruir la mitad de la casa. Vamos yendo a como podemos. Es que hay un mito de que llegaron y nos dieron una casa nueva. Tío, pero también los chavalos, ¿cómo se portaron? Desde el primer día, desescombrando. Ahí aprendieron carpintería, ahí aprendieron... Claro, sí, es que como no teníamos para agilizar y maximizar los recursos, ¿yo qué hice? Contraté a 2 profesionales. Y nosotros poníamos la mano de obra. Eran los ayudantes.
Vinieron Claro. voluntarios también. También hubo, También, no, escucha, yo tuve, en aquella época era el Telecinco, pues Canal 5 era la más tal. Yo fui a Canal 5 también en aquella época porque fuimos a pedir que no nos trajeran más comida, porque no teníamos luz, no había neveras, y era tal la comida que nos traían que hubo una comida que se estropeó y yo me quería morir, porque era, esta gente nos ha traído la comida con toda la buena fe y nos está maleando. Entonces era como que no queríamos despreciarla, pero es que a los chicos decía, coman más, pero si no nos cabe. Y hasta teníamos que pedir que por favor no trajeran más comida. No, fue... Por eso te digo que dentro de lo negativo, a nosotros nos sirvió una para sentirnos, guau, es que yo me sentí tan querido, tan integrado ya. Sentí que era un nicaragüense más. Bueno, es que hay un dicho que dicen que en las malas es donde se ve realmente los amigos, quiénes son los que están... Pero en este caso fue increíble. De todo, ¿no? Fue increíble. Pero mira, y después esa transición, porque estás en medio de un proceso difícil, de perderlo todo, y entra la pandemia. Es la primera, cuando entró la pandemia, es la primera vez que yo me planteo si puedo seguir. No me la planteo con el incendio, pero me la planteo con la pandemia. Porque incluso en los peores momentos del 18, algún turista despistado venía. Pero con la pandemia se cierran las fronteras. Ahí sí que es cero. Recuerdo que de 130 hospedajes realmente abiertos había 10 o 12. Ya, eso sí que ya fue el desastre absoluto. Pero dicen que cuando se cierran todas las puertas se abre una ventana. Y a nosotros se nos abrió una ventana. Los gringos, los canadienses, con el confinamiento descubrieron que tenían jardín. Y como tenían que estar en casa y tenían jardín, pues no tengo hamacas. Es la época que más hamacas online hemos vendido. ¿En serio? Entonces yo me pasaba el día vendiendo hamacas con la computadora y según iba vendiendo hamacas íbamos comprando material. Luego era divertido, porque el taller donde dormíamos era el taller de hamacas. Entonces nos levantábamos y ahí. Pero había que poner plásticos negros porque mientras los chicos trabajaban levantaban polvo, se podían ensuciar el algodón. Pero lo hicimos. Yo tengo una pregunta, Sí. saliéndome un poquito del, Sí. del tema. Tienes 19 años acá en Nicaragua. Ajá. ¿No se te ha quitado el acento? Porque mira, He vivido No, en 4 países y nunca he perdido el acento. normalmente cuando uno va, compatriotas van a otros países, Ahora, tienen un mes de estar en ese país Ya te escupen, dice. y algunos ya vienen No, escupiendo, en mi- otros mordiéndose no. la lengua, A ver. pero en mi caso, yo nunca he perdido el acento, pero voy a confesar algo. Cuando me arrecho se te sale lo nica. me arrecho en Nica. Insulto en Nica y me sale todos los males en Nica. No lo voy a hacer ninguna demostración, pero esto es así. No he perdido el acento. Yo he vivido en 4 países por razones de trabajo, etcétera, y no lo he perdido. Y debo decir algo. Me enfada muchísimo cuando un nica se va a un país y a las 2 semanas ya habla de otra manera. Lo siento, pero no puedo con eso. A mí me arrecha. Cuidado, se arrecha el tío. Tal vez. Sí. No, es que es verdad, nos salí de un mes y ya vienen hablando con la EGE. Pues no. Ahora, tú te has ganado una fama que por donde quiera, tío Antonio, todo el mundo, eres tío de más de la mitad. Pero no sabes de dónde viene el nombre. No. Esta es buena pregunta. Yo me pregunto. ¿Has visto qué invito más chulo tienes? Te cuento. Claro, yo vine a Nicaragua, yo tenía 41 años entonces. Vale, tengo 60 ahora. Mi primer día en Nicaragua me llamaron don y señor como 15 veces. Y yo llegué al hotel frustrado. Yo dije, bueno, ¿en qué momento me hicieron viejo? ¿A ti te ha llamado ya alguien señor alguna vez? Sí, ¿Recuerdas la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez que te llamaron señor o a alguien le llamaron doña? Entonces, era constante. Entonces, cuando empecé ya a conocer a los chavalos, etcétera, don Antonio, don, y era
Aquí para ustedes será normal, pero por ejemplo en España, mi país de nacimiento, porque ahora mi país es Nicaragua, mi país de nacimiento, el don es algo como muy elevado y el Señor no es un tratamiento normal que nosotros tengamos. Entonces, uno de los muchachos, un día le dije que no me vuelva a llamar Señor. Y me dice, es que mi madre me va a turquear porque le estoy faltando el respeto. Y digo, busqué un nombre. Y me dice, bueno, pues usted es mi tío. Soy el tío de todos. Y ahí empezó la tontería de tío Antonio. Tío, vamos a saltar en el tiempo. Vamos a empezar a hablar ahora de los proyectos que vienen saliendo después de Hamacas Tío Antonio, después de Café de la Sonrisa, cuando ya tenés la exposición mediática, viene Casa de las Alcancías. Contanos de ese proyecto. Casa de las Alcancías es un ejemplo que yo le pongo a los emprendedores. Casa de las Alcancías nace de la crisis, de la necesidad. Hablamos del año 2021, plena crisis de la pandemia, turismo cero, recursos cero. Nosotros no podíamos seguir fabricando hamacas. La hamaca es un producto caro, el algodón es un producto caro. Y yo decía, si seguimos haciendo hamacas, pero no hay quien las compre, porque no había tampoco turismo, yo no puedo pagar la luz ni puedo pagar los salarios con hamacas. Necesitaba, para conservar los puestos de trabajo, porque ese es el gran problema, llegan las empresas, sentimientos ninguno. Llegó el 18 a despedir a la gente, llegó el COVID a despedir a la gente. ¡Ey, esta gente te ha hecho rico! O esta gente te ha hecho tu empresa. Ten por lo menos el miramiento de que en un momento dado de crisis, a ver cómo aguantas también a estas personas. Y si tienes que perder, pierdes, ya ganarás. Para no despedir a la gente necesitaba un producto muy barato. Y salió de la casualidad. Mi nieto, que tenía su chancho, siempre venía a pillarme las monedas. Y me dice, Yayo, ¿cómo se hace el hueco para que quepan las monedas? A ver, el que es abuelo sabe que no puede fallar una pregunta de su nieto. Tú eres el héroe de tus nietos. Y yo no sabía la respuesta y le digo, dame un momentito que voy al baño. Y yo en el baño YouTube, ¿cómo se hace una alcancía? Y vi el proceso. Ese vídeo cambió todo. Y dije, el yeso es económico, vamos a hacer alcancías. Nos tiramos 17 días hasta conseguir la primera. Se nos rompía, las fórmulas eran malas, mezclábamos tremendo, un desastre. Hasta que hicimos la primera. Y en solo 6 meses ya teníamos 40 modelos diferentes de alcancías. ¿Cuál fue el primer modelo que hicieron? Mi zapato. Buscábamos un modelo, no había qué tal, y había unas Timberland muy viejas, falsas, no sé que eran nuevas, y Timberland del chino. Y la tenía en el suelo y le digo, trae la bota. Y la bota fue la primera alcancía que hicimos. Ahora llevamos por 47 modelos diferentes. Y no solamente las alcancías, porque he visto también de que no solamente es crear el producto, sino también los usos. Y por ejemplo es muy, muy bonito, muy divertido ver a los chavalos que llegan a pintar. Sí, pero eso también es divertido, verás. Nosotros nos pusimos, ya hacíamos las alcancías. Ahora hay que venderlas, vamos a pintarlas. Un desastre. Un desastre. Yo miraba las alcancías y le decía, a ver chicos, esos ojos, esa boca. Hacíamos figuras que eran invendibles. Y yo dije, de momento hagan alcancías, pero dejen ya de pintar. Entonces nos salvó la vida una mamá. Llegó una mamá y dice, señor, ¿me puede vender una en blanco? Porque yo quiero que mi hijo la pinte. 5 botecitos de pintura, pincel, alcancía y bolsa, a vender el kit. Entonces otra mamá nos dijo, yo quiero que para un cumpleaños. Subió las fotos a Facebook y cuando el resto de muchas madres veían en los cumpleaños a los niños pintando con la alcancía, empezamos a vender alcancías pues como pan caliente. Hay que saber escuchar siempre al cliente. Esa es una de las cosas bonitas del centro también, que siempre está en constante idea, siempre en constante... Yo digo que es la casa de la idea. ¿Vos has ido a donde tío Antonio? Sí, y siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Que ver. Siempre hay algo que te llama la atención. Ese baño. ¿Sigue siendo el mismo baño? No, aquel no, porque hay que renovarse un morir. ¿Por qué el baño, Luis? ¿Ah? No, es que el baño... Perdona, ese baño tuvo más de 4 millones de interacciones en las redes sociales. Es que mira, tú vas y por lo general uno
cuando va al baño de un A lugar ver, el baño, pero mira, desconocido, sí. uno va con la esperanza, ojalá haya papel. Pero yo te cuento la historia. Un día una señora sale del baño. Señor, es que no hay baño en el papel. Y a mí me da mucho coraje que no haya baño papel en los baños. Y entonces miro los baños, me quedo mirando y me vino la idea. Y le digo a uno de los chicos, traigan 400 rollos de papel higiénico. Pero ellos pensaban que yo estaba fregando. Que no, lo digo en serio, traigan 400. Entonces me puse a poner, y recuerdo mi hijo Héctor, esa mirada que me pegó era como, a padre ya se le ha ido la cabeza del todo. Pero ¿sabes lo más divertido? Cuando yo acabé de decorar los baños con 400 rollos de papel, la primera persona que entró se olvidó de orinar, abrió la puerta, empezó a reírse y empezó a hacer fotos. Y se fue corriendo al taller a avisar a las otras personas para que vinieran a ver el baño. Y yo me acerco y le digo, por cierto, señora, ¿sabe que se está usted orinando, no? ¡Ay, sí! Esos baños fueron los más fotografiados del mundo, creo yo. Sí, por eso es que uno cuando va a un baño que no es el de tu casa, vas con la esperanza, ojalá haya papel, pero ahí había papel de sobra. Por cierto, ¿quieres ver algunos de los aspectos negativos de la mentalidad nicaragüense? Porque también tenemos cosas negativas. Yo no he sido casi perfectos, ¿no? Pero en ese casi que no somos perfectos, pues tenemos cosas negativas. ¿Sabes por qué los chavalos me decían que esa ahí era mala idea? Te van a robar los rollos de papel. Y yo decía, no podemos estar con esa mentalidad. Y si algún estúpido pues necesita un rollo de papel, ¿qué le vamos a hacer? Que se lo lleve, ¿no? Bueno, ya prácticamente vamos finalizando un poquito este podcast. ¿Te parece si hablamos de los proyectos del centro? ¿Qué se viene para este 2025-2026? ¿Cómo estamos? Y la gran pregunta que tenemos para hoy, ¿sigue siendo Nicaragua para vos una tierra de oportunidad? Dejemos la pregunta para el final, si te parece. De entrada, nosotros, afortunadamente, después del COVID, Nicaragua ha ido recuperándose y en ese afán de escuchar siempre a la gente, sacamos un nuevo emprendimiento que fue la boutique del café. Porque muchos turistas nos decían, ¿dónde puedo comprar café? Y yo me daba pena porque los tenía que mandar al mercado, al Palí o a la Colonia o a donde fuera. Y dije, me parece increíble que no pueda haber un sitio donde esté los mejores cafés de Nicaragua, ya que somos unos productores de primer orden, para que los turistas se lo lleven. Creamos la boutique del café. A partir de la guerra de Rusia y Ucrania, los costes de envío internacionales se disparan y nos afecta a la venta de hamacas y nos tenemos que volver a reinventar. Entonces empezamos con todo el tema de la sublimación y tenemos desde imanes, las tazas, las camisas, unos empaques espectaculares que hacemos y ahora unos cuadros de Canva que están teniendo un éxito enorme. Pero el mayor proyecto no es comercial este año. El mayor proyecto que tenemos ya es la creación ya estable del que será el primer instituto de lengua de señas en Granada. Nosotros ahora, en colaboración con INATEC, todos los sábados damos clases de lengua de señas, pero ya queremos crear el instituto estable, porque además es imprescindible, es muy necesario, porque un chico sordo, por ejemplo, puede tener todo el orgullo de que tiene un trabajo, tiene su vida, etcétera. Pero si va a un banco hay que acompañarle, o si va a un médico hay que acompañarle, y creo que ya es hora no solo de que ellos estén dando el paso, es un tema ya de responsabilidad social de un país. 14.000 no pueden contra 7 millones, o sea, son también 7 millones los que deben también de dar un paso, porque al final todos somos hermanos, ¿no? Y todos vivimos en el mismo país, y creo que lo mejor que podríamos hacer, igual que en la escuela intentamos aprender inglés, es que caray, es que muchos están aprendiendo inglés para entenderse con los turistas. Con más motivo deberíamos de aprender lengua de señas para con hermanos que han nacido pues con esta discapacidad, ¿no?
Cuando tienes la oportunidad de encontrarte con personas con una discapacidad trabajando en empresas grandes, ¿cómo te sientes? Ah, no, yo súper contento y bueno, lo primero que pregunto quién es el gerente y me dan ganas de felicitarle. Mira, algo que muchos nicaragüenses no conocen. Hoy hay 3 empresas que son las que más empleo están dando a personas con discapacidad y son empresas tabaqueras que están contratando sobre todo a personal ciego por el tema de la sensibilidad que tienen y a personal sordo. Las empresas tabaqueras han tomado esta responsabilidad de contratar a personas con discapacidad y yo me quito el sombrero ante ellos por lo bien además que lo están haciendo. Eso es un gran avance y yo creo que gente como vos es las que han hecho de que vengamos a tener estos resultados tan importantes en el tema de la inclusión social y yo felicitarlo, ¿verdad? Es que, cuando mucha gente nos dice, ¿y a cuánta gente da? Porque la gente quiere cifras. Olvídense de las cifras. El éxito de Centro Social Tío Antonio no ha sido los puestos que ha creado, ni las personas que ha formado, ni nada. El éxito de Tío Antonio ha sido el ruido que ha hecho. El ruido, en un momento en que hacer ruido era casi predicar en el desierto. Y yo creo que ese es el ruido. Si a mí me dicen, ¿cuál es tu mayor éxito? Conseguimos visualizarlo, ¿no? Y hoy hay proyectos que replican mucho lo que vos venís haciendo. Ya no sería también a nivel institucional. Hay, por ejemplo, el programa Fuerza Bendita, Emprendedores que Inspiran. Hay ya un trabajo de sensibilización que creo que está dando su fruto y creo que también eso nos permite ahora como país entender de que todos somos iguales. Es que al César lo que es del César, o sea, en la parte institucional, en la parte gubernamental, si algo yo debo de reconocer es que el gobierno sí que fue sensible a este tema. O sea, hemos tenido momentos en que ese tema tenías que abrirle las orejas a alguien para, oye, que este problema existe. Sin embargo, este gobierno, sobre todo desde 2013-2014, que fue un poco más ya en esto, donde se empiezan a crear desde la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita, que son además, es una plataforma donde hay 200, 300, no quisiera decir ahora un número equivocado, ya de emprendedores con alguna que otra discapacidad. Ojo, que en el Olof Palme, durante 3 días, estuvimos 79 emprendimientos de personas con discapacidad. A mí hace 19 años me dicen que el mayor centro de exposición de este país tiene 79 tal, y pasó el gobierno del primero al último, pasaron durante los 3 días apoyando a los emprendedores. Cuidadito, eso hay que respetarlo y agradecerlo. No ha sido para nada, ha sido al contrario, totalmente sensibilizado el gobierno con este tema e impulsando la inclusión en todos los sitios. Las cosas hay que reconocerlas y en ese aspecto, mis felicidades. Y miramos también en los medios de comunicación, ya hay, por ejemplo, que se traduce en lengua de señas. Vemos algunos avances que antes solo eran en el primer mundo, decimos nosotros. Claro, pero ojo, pero ya vamos caminando. Tenemos en cuenta que hay una sensibilización, pero además un deseo del propio gobierno, de la propia población ya de hacer cosas, pero estamos hablando que 14 años en la historia es un granito de arena en la playa. O sea, todavía nos queda mucho por hacer, pero lo que podemos decir es que estamos en el camino. En algún momento recuerdo de que ustedes también estuvieron en Managua y que les fue muy bien en Managua. Claro, nosotros, 2020. La pandemia. No, pero en el sentido de que la gente quiere conocer el proyecto, quiere conocer. Hicimos Me Enseñas, que era clases de lengua de señas, y mi primera sorpresa que el fin de semana vinieron 340 personas y no sabíamos dónde meterlas. Sí. Y había un interés enorme, hay un interés enorme, y por eso estamos ahí, para que la gente no se le baje esa ilusión. Háganos la invitación para estos cursos. Estos cursos ya ahora mismo
están completos. Este sábado no, al siguiente acaba el primer ciclo, mayo y junio es el segundo grupo, que es lo que hemos hecho con INATEC, pero les aseguro que la experiencia que estamos teniendo, ya habíamos tenido, pero esta ya nos ha convencido ya para hacerlo. A partir de junio vamos a anunciar grandes sorpresas. Les voy a contar algo. El primer día, la primera clase, vinieron los 25 inscritos. Y yo decía, bueno, de 25, si acaban 15, iremos bien. No es que estén todos, es que alguno ya está viniendo con alguien de oyente. Algo estamos haciendo bien y algo ellos también están teniendo de interés. Entonces, nos están motivando mucho a que continuemos con esto y lo vamos a hacer. Ya para finalizar, ¿sos nica o no sos nica? ¿Legalmente o de corazón? Ah, No. A ver, Sorprendenos. Sorprendenos. oficialmente soy nicaragüense desde el año 2021. Ya tengo mi cédula, tengo mi pasaporte y te voy a decir algo. Sí, ¿por qué no? Sí, estamos contando cosas. El día que me nacionalizaron, tú tienes que jurar, lógicamente, la Constitución y tal. No pude cantar el himno de Nicaragua. ¿Y entonces? No, es que tenía tal nudo en la garganta y en cuanto dije la primera nota empecé a llorar, intentaba, a todo esto con mascarilla porque era todavía lo del COVID, pero yo intentaba hacer así porque estaba tan emocionado porque yo ya me sentía, o sea, me he sentido nica de que estoy, pero de alguna manera era, no, ahora ya soy nica, ¿no? Ya puedo votar, ya puedo no sé qué, ya puedo no sé cuánto. Sobre espiritualmente si soy nica, la pregunta ofende. Más nica que el pinol. Bueno, ya... ¿Qué nos quedó la pregunta final? La pregunta de casi 20 años que tienes de estar acá, cuando viniste, que ya nos contaste mucho, ¿verdad? De cómo ha sido todo ese proceso. Hoy en día, Nicaragua, ¿cómo la mirás? ¿Como una tierra de oportunidades? ¿O cómo vislumbrás el futuro? Porque hay mucha gente que mira el futuro y lo mira con temor. Quiero escucharte. Vale, me hace súper feliz que la pregunta que se acabe con esta pregunta. Yo doy charlas también de emprendurismo y me encuentro con muchos... Desde ya te vamos a invitar porque en este mes de abril vamos a hablar del tema de emprendedores y vamos a tener acá pues está fundamental. Pues uno de los temas con los emprendedores yo les suelo hacer una pregunta y es ¿cuál es vuestro sueño? Y desgraciadamente me encuentro que mucha gente nos dice o irme o vender para exportar. Y es el gran error. ¿Es Nicaragua una tierra de oportunidad? Sí. Y os voy a decir además de una manera muy sencilla el por qué. ¿Qué es lo peor ahora mismo de Nicaragua? Que todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Qué es lo mejor de Nicaragua? Que hay muchas cosas por hacer. Los chavales que sueñan con llevar este batido y venderlo en Estados Unidos o en Europa, si se van a Estados Unidos se van a encontrar con 20.000 personas fabricando el mismo batido parecido y en una jungla que sobrevivir es muy complicado. Sin embargo, si yo hago esto en Nicaragua, somos 4, somos 3. Donde realmente voy a tener una oportunidad real es en Nicaragua, porque a poco que sea un poquito diferente, voy a ser único. Nicaragua es una tierra de oportunidad porque en aspectos como el turismo, en aspectos como el subproducto, estamos todavía muy lejos de llegar a lo que será nuestro techo. Miren ahora Costa Rica, que ha llegado a un techo de turismo, los problemas que tiene. Nosotros todavía estamos muy lejos. Nicaragua es un país que tiene la facultad y la facilidad de crear, sobre todo en agricultura, cosas increíbles. Y el negocio no está en vender un plátano. El negocio está en vender los chips de plátano, la harina de plátano, los barquillos de plátano y los subproductos del plátano. Tenemos todo un país
en algunos aspectos, podríamos decir incluso en Pampers. Esto hay que verlo como una ventaja, como una fortaleza, nunca como un defecto. Emprendedores, antes de soñar que en Miami yo voy a ir en el mejor coche del mundo y con el iPhone 17 o por el que vayan, que no sé esa gente ya por dónde va, etcétera, porque voy a vender lo mejor es que tal, antes de eso pensar que en Nicaragua lo que produzcamos, lo que consigamos realizar, casi sois únicos. Si hay una tierra ahora mismo de oportunidades, no es Europa, no es Norteamérica, no son partes de Latinoamérica. Ahora mismo, en Nicaragua, apuesten por vuestro país, apostemos por nuestro país. Muchas gracias, muchísimas gracias. De verdad, un placer enorme el poder compartir contigo este podcast. Así que, bueno, esperamos que no sea la primera ni la última vez. No, si la próxima vez que vengo tengo un batido tan rico como este, créanme que yo voy a venir. Chicos, no se lo pierdan. Ok, agradecemos a Pachamama por acompañarnos en este episodio y todos los que vienen. Recuerden que ellos están ubicados del antiguo Hospital San Juan de Dios, media cuadra hacia el sur. Batidos de leche, de fruta, hay un poco de todo. Para esa gente que le gusta hacer que va al gimnasio ejercicio. en la mañana, en la tarde, en la noche. Los que quieren dejar, como yo, ¿verdad? Que estoy gordito, que voy a empezar la dieta, por aquí vamos a empezar. Así, ¿vos también, Luis? Así es, ya la panza está subiendo mucho. Ya me lo dijo, y si me lo dijo es verdad. Entonces, muchas gracias y será hasta la próxima.